a la velocidad del amor. No me alcanzarás. Ríete hasta convertirte en energía. Yo quiero ser tu energía y enseñarte a aprender. Nada es tan extraño como no aprender. Nada es tan extraño como no aprender. Conquistar el mundo no te costará. O sea, la vez pasada nos quedamos en el modelo atómico. Este sí es un modelo atómico, el modelo atómico del pastel de paz. Pero tiene sus problemas. Tiene unos problemas complicados porque, miren, entre otras cosas, la historia dice que JJ Thomson, tenemos que hablar del alumno de JJ Thomson, que es el señor Rutherford. El señor Ernest, o sea, Ernesto, Ernest Rutherford, o sea, ayer, en la época de la emoción de la física, en la época donde pasaron muchas cosas. Bien, y ese señor fue alumno de Thomson, de modo que a este modelo de Ernest Rutherford, que denunció en 1911, ¿cómo le llamamos a ese modelo? Pues ya, 1911, el modelo planetario, coloquémosle nombre, mejor dicho, es el que conocemos. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema de este modelo? Pues empezar a experimentar y darse cuenta que esta cosa no describe la realidad. Y noten ustedes lo siguiente. ¡Ay, huepucha! Me tiré el marcador naranja. Miren que va absolutamente desbaratado. ¡Ush! No, pero genial, para el ejemplo. O sea, pero si yo cojo y disparo una partícula, que el señor Rutherford empezó a hacer experimentos de dispersión de partículas y disparaba una partícula alfa. Una partícula alfa no es más que un núcleo de helio doblemente ionizado, no olviden ustedes, hidrógeno. Esto ya lo tenemos claro hoy en día, ¿no? Hidrógeno, número atómico 1. Un electrón, un protón. Helio, número atómico 2. El núcleo ya tiene protones y neutrones, ¿no es cierto? ¿Sí? Y 2 electrones. Pero después, con el tiempo, ellos se darían que efectivamente, creo que es Rutherford, se dan cuenta de que las partículas alfa son núcleos de hierro doblemente ionizados. O sea, le quitaron los 2 electrones y apenas queda el núcleo. Y cojo ese núcleo y se lo disparo. Lo proyecto contra una lámina súper delgada de oro. ¿Qué sucede? ¿O qué debería suceder que no sucedía? Si el modelo, o sea, si la naturaleza se comportara de esta forma y esa cantidad de masa estuviese distribuida de esa forma, lo que sucedería es que simplemente esta vaina debía rebotar. No hay de otra, ¿sí o no? Pero no, resulta que muchas de esas partículas de alfa lograban atravesar, pero no lograban atravesar de derecho, digámoslo así de esta forma, sino que se desviaban. O sea, es lo que se conoce como dispersión de partículas alfa. Y entonces miren que si yo reduzco el tamaño de esa masa, la densidad de esa masa, y más bien dejo la masa, digamos, esto no duró, ¿sí? Si más bien dejamos la masa en un lugar muy específico, muy puntual, ¿sí? Ahí colocamos el núcleo. Y esa carga, bueno, y a la vez, entonces descubrió que había un núcleo, ¿sí? Que tenía que tener esa carga positiva del electrón, pero también tenía que justificar cómo se iba a mantener ese núcleo, ¿no es cierto? Porque entonces allá en ese núcleo, solo protones en ese lugar tan pequeñito, ya hablamos de dimensiones en un momento. Y si cogemos los electrones y los ponemos a dar vueltas,
pensando hasta de repente en la ley de Coulomb, ¿no es cierto? Porque la ley de gravitación universal, que es la que dicta los movimientos de los planetas, nos tiene a nosotros dándole vueltas al Sol en esas órbitas elípticas, ¿sí? Y esa ley de gravitación universal tiene la misma forma matemática que la ley de Coulomb, ¿no es cierto? Y entonces, si cojo eso, tengo que tener una puntería ni la tremenda para que una partícula alfa que es positiva, ¿sí?, rebote. Pero si me salgo un poquitico de esta línea, y esto es un término de dispersión, digamos, si me salgo un poquitico, lo que va a suceder es que la partícula se va a dispersar, y entre más esté cerca de esa línea, de apuntarle directamente a ese lugar donde está la mayor concentración de carga positiva, ¿sí?, por acá, pues la partícula sencillamente se va a desviar más, ¿sí? Si pasase por acá, más bien lejitos, no es tanta la desviación. Entonces miren, con ese experimento de dispersión de partículas alfa, el señor Rutherford, ojo, a este modelo atómico que le llaman el modelo planetario, 1911, algunos lo llaman Thomson-Rutherford, pero realmente lo hizo el señor Rutherford. ¿Bien? Y entonces, ojo, vuelvo y digo, de una vez descubrió el núcleo y de una vez descubrió el electrón, el protón, porque alguien había que echarle la culpa de esa. Alguien había que echarle la culpa de que los protones se pudieran mantener cohesionados allá en el núcleo, pudiera ser un núcleo estable. Entonces, ¿quién fue? O sea, había defecto de masa y alguien me tenía que tener esos protones allá en ese espacio tan pequeñito. Esos fueron los neutrones. Ojo, porque tenemos que hacer un cálculo, tenemos que calcular algo. Dense en cuenta que la gran intuición respaldada por experimentos. O sea, la gran intuición. Y vamos con eso de una vez. Coloquemos por aquí nuestra ley de gravitación universal, nuestra ley de la moral. Digamos que la recordemos así, pero de rapidez. Fuerza entre una masa 1 y una masa 2. Solo atractiva, ¿no es cierto? Aquí está la fuerza que le hace la masa 1 a la masa 2. Y tercera ley de Newton, la fuerza que le hace la masa 2 a la masa 1. ¿No es cierto? La 1, esta es la que le hace la 1 a la 2. Eso no importa, de hecho. O sí importa, hay que ser preciso. Y esta es la que le hace la masa 2 a la masa 1. ¿Ok? Y la ley de gravitación universal dice que esa fuerza es la constante de gravitación universal, el producto de las masas y la distancia al cuadrado entre ellas. Y aquí no coloqué la distancia, simplemente llamémosle mejor con R. La distancia entre las masas. ¿Sí? Y esa es la ley de gravitación universal que enunció el boy de la física clásica Isaac Newton en sus principios naturales de filosofía natural en 1684. ¿Sí o no? ¿Sí? Y la ley de Coulomb, que tiene la misma forma, pero para cargas, coloquemos cargas diferentes. Coloquemos aquí una carga positiva y una carga positiva, y que están separadas por una distancia R. ¿Sí? Entonces lo que sucede es que esas cargas que esas fuerzas son fuerzas de repulsión. Así allá está la fuerza. Bueno, simplemente dejémoslas así. Y entonces la fuerza aquí es K, Q1, Q2, distancia al cuadrado. Y por supuesto que eso tiene carácter vectorial, que no se lo va a colocar por ahora ahí. Vamos a tener la oportunidad de practicarlo en forma. ¿Sí? Entonces notemos algo más acá. Ya podemos ir borrando esto para colocar aquí un calculito chévere. Esta constante gravitacional vale 6.67 por 10 a la menos 11 newtons metro cuadrado, kilogramo cuadrado, newtons metro cuadrado, kilogramo al cuadrado. Y esta constante eléctrica que ya hemos mencionado vale 9 por 10 a la 9. 9.00 para trabajar con tres cifras significativas que lo vamos a hacer. Y eso va a ser newtons metro cuadrado, Coulomb cuadrado. Y es la misma forma matemática. Entonces lo que hizo el señor
Rutherford fue a aplicarle el intuicionismo. Pero también tenía sus evidencias experimentales e hizo sus cálculos. Bien, e hizo el choque que mencionamos de las partículas alfa. Y entonces hagamos una cosa, porque miren, esta ley, es decir, esta ley es de carácter macroscópico. Entonces básicamente en este esquema pintemos un átomo de hidrógeno. Dejemos este cálculo que pensaba hacer para ahorita. Dejemos eso allá. Dejemos eso allá. Miren, fuerza, coloquémosle aquí, título. Esto es gravitacional. Esto fuerza eléctrica. Y de paso, la fuerza nuclear que no vamos a calcular. Y concluyamos aquí nuestro modelo atómico de Rutherford con este asunto. Con el asunto de que esto sí es un modelo, el modelo planetario de Rutherford enunciado en 1911. ¿Ok? ¿Sí? El modelo planetario, todos conocemos este átomo. Y si ustedes han visto Jimmy Neutron, Phineas O'Fair, The Big Bang Theory, obviamente eso es algo criticable porque aquí en Colombia difícilmente hace una serie de científicos, difícilmente hay divulgación científica. Eso me pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y entonces miren que básicamente con toda la intuición, pero también con todos los experimentos, núcleo acá, y el núcleo, y en el núcleo protones y neutrones, y ahí está la fuerza nuclear. ¿Ok? Ya la hemos mencionado, ya la hemos insinuado. ¿Quién es la responsable de que haya estabilidad en ese núcleo? Hagan de cuenta ustedes protones con carga de 1.6 por 10 a la menos 19 en ese espacio tan pequeñito, y esa fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. O sea, entre menos distancia, mayor fuerza. Los neutrones son los que tienen esa cohesión. O sea, básicamente tengo aquí tres fuerzas de la naturaleza que tienen diferentes impactos. La fuerza gravitacional a escala macroscópica, la fuerza eléctrica a escala cotidiana, porque muchos fenómenos cotidianos son de carácter eléctrico, muchísimos, y la fuerza nuclear, que todos estamos llenitos de todas estas partículas. Voy a hacer primero el modelo de el señor Niels Bohr. Y aquí coloquemos la fecha de este, bueno, estoy siendo preciso. ¿Dónde está mi hoja con los nacimientos de estos fulanos? De estos genios. Señor Niels Bohr, 1885, 1962. ¿Sí? Nobel. Premio Nobel por este modelo en 1922. Yo creo que me faltó del señor Rutherford decir eso. Nobel de Química en 1908. Esto es el átomo, esto sí es el modelo de Rutherford. Nobel de Química en 1908. Hay algo que decir, anécdotas. Esta historia de la ciencia está full de anécdotas. El señor Rutherford, miren, este fue el premio Nobel, pero premio Nobel de Química. Y sus principales aportes fueron en la física. De hecho, hay una frase que apunté de él por aquí. Yo me mencioné una más chévere, pero mire, dice una por aquí. ¿La ciencia es física o es filatelia? Decía el señor Rutherford, ¿sí? Hay una frase del señor Rutherford que también me gusta. El hombre dice, he visto transformaciones en la naturaleza contundentes y veloces, pero ninguna como la mía de químico a físico. Bien, es decir, no estoy chicaneando, pero los desarrollos en ciencias que tenemos hoy en día son debidos a la física. Voy a la matemática y a la química. No nos pongamos tan de ese tipo. Pensémoslo más bien desde este punto de vista, que me gusta más bien planteárselos de esta forma. Piensen ustedes
sencillamente que lo mejor de la vida es tratar de ser integral. O sea, no siempre ser el más inteligente, porque toca ser el más inteligente, pero también toca tratar de ser el más decente, también toca tratar... Y me refiero a que toca tratar porque inclusive uno, se los digo yo, está full de defectos. Entonces simplemente todos los días para mejorar. Y miren estos señores, ese pensamiento integral. Para lograr todos esos desarrollos, toca ser químico, matemático, trabajar en equipo. ¿Sí me entienden? Todo eso que hoy en día llaman competencias. Bueno, en fin. Entonces miren aquí, terminamos la historia de nuestro modelo atómico de Rutherford. Y vamos con el modelo atómico de Bohr, que mete la palabra cuantización en el cuento. Cuantiza las órbitas. Y es que el modelo de Rutherford tiene un problema, que no tiene las masas. Es decir, miren, aquí tenemos, coloquemos aquí la órbita por aquí está el solecito, nuestro astro rey, y por aquí va el planeta Tierra, dando esa vuelta 365 días y cuarto, está dando la vuelta, pero no hay problema. ¿Qué pasa con los electrones? ¿Sí? Que ya se sabía para ese momento, y en ese cuento está metido también el señor Hertz, perdón. Ya se sabía que un electrón que se acelera, ¿sí?, emite ondas electromagnéticas. ¿Bien? Es decir, para ese momento de la historia, y quiero que tengan el pensamiento ya absolutamente claro, para ese momento de la historia ya estaba claro, ya se estaba empezando a hacer transmisión radioeléctrica, radiofrecuencia, es decir, coger y acelerar electrones para transmitir. ¿Ok? Y entonces un electrón, dense en cuenta que cuando un objeto se está moviendo en una trayectoria curva, ¿sí?, la fuerza neta va hacia el centro, o sea que hacia allá va la fuerza que le hace el Sol a la Tierra, hacia allá, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo exageré con esa órbita elíptica, pero realmente es que esa elipse no es tan exagerada. ¿Bien? Entonces, digamos que aproximemos a un movimiento circular, la fuerza va hacia el centro de la trayectoria. ¿Ok? O sea que un objeto que se está moviendo en esa trayectoria se está acelerando. Y el bendito problema del electrón es que en esas trayectorias se aceleraría y una carga cuando se acelera emite energía y conservación de la energía, se va perdiendo energía y entonces el destino del electrón debería ser en unas cuantas, mejor dicho, decaer. Caer, o sea, un átomo, este gran modelo de Rutherford, que nos podríamos quedar con este modelo para este curso, no sirve porque las cargas aceleradas emiten radiación y se pierde energía y terminaría cayendo. ¿Cómo soluciona ese problema el señor Rutherford? Pensando que la energía está cuantizada. Además que de ahí en adelante, todo lo cuantizado va. En el año de 1900, miren, en 1900, colocamos aquí antecitos, 1900, el señor Planck calculó la constante de cuantización, la constante de Planck. 6.23 por 10 a la 22, a la menos 22, creo que es la constante de Planck, ¿sí? No, ni siquiera me la sé, ahí está la cosa, ¿sí? Debería colocarla aquí, bien. La constante de Planck, la constante de Planck, 6.63 por 10 a la menos 34 kilogramos metro cuadrado por segundo. Que si uno piensa en esa historia magnífica, el señor Planck se inventó esa constante, la calculó cambiando una derivada por una sumatoria. Eso es más tema del curso de física moderna, pero ese conocimiento lo utilizó prácticamente en 1905, adivinen quién, Albert Einstein, para hablar del efecto fotoeléctrico. Y por supuesto que Albert Einstein es famoso, ¿no es cierto? Sí, por supuesto Albert Einstein explicó el fenómeno fotoeléctrico. Y entonces si viene Niels Bohr, ¿sí?, y en 1913 plantea que las órbitas están cuantizadas. Ese conocimiento le sale muy natural, porque en vez de pintar el electrón así, pinta
perdón, el electrón no, el átomo así, pinta el átomo como un núcleo, donde ya sabemos desde Bohr que están los protones y los neutrones y las órbitas están cuantizadas. Voy a pintar aquí unas órbitas, pero que estén cuantizadas significa que se pueden contar. Por ejemplo, miren ustedes, si yo pienso en la posición de este marcador, de aquí a aquí, ¿cuántas posiciones hay? La respuesta de ustedes deben ser muchas, ni siquiera infinitas, porque puede estar ahí, o un poquitico más abajo, o un poquitico más abajo, o un poquitico más abajo, o en la mitad, mejor dicho, de aquí a aquí está el conjunto de los números reales. No olviden ustedes que cuantizado, la palabra cuántico, significa que se puede contar. O sea que, como quien dice, los electrones están aquí, bueno, en la primera órbita entran dos electrones, entonces pensemos en la tabla periódica. Hidrógeno, un electrón, un protón. Helio, dos protones, ya con neutrones, dos electrones que están en la primera órbita, los dos. Tercero, litio, ese siguiente elemento está aquí. Bien, hidrógeno, helio, litio, berilio está aquí, ese cuarto electrón. Pero no por aquí, ni por aquí. ¿Sí? La energía está cuantizada. ¿Sí? La energía está cuantizada, viene por paquetes. No, la energía no, perdón. Las órbitas están cuantizadas. Y eso viene también de la explicación del señor Albert Einstein del fenómeno del efecto fotoeléctrico. Miren ustedes este sol radiante. A mí me gusta explicar esto de la siguiente forma. Este solecito, aquí donde estamos, a veces hace frío. Frecuentemente no, es un primer piso, pero más bien el apartamento. Pero supongan que un día está haciendo frío acá. Este es un primer piso. Entonces los primeros pisos son famosos porque hace frío. Y aparte de eso, por la mañana, allá es el occidente, ya les he contado antes, por allá queda Monserrate, entonces el sol sale por allá, pero este apartamento queda a este lado del edificio, o sea que por la mañana no hay sol que llegue. Ahorita ya estamos de tarde, miren más tarde no me gusta grabar porque el sol está casi allá en el horizonte y brilla mucho el tablero y es una mamera, y a mí me gusta grabar así, con luz natural me gusta. Sí, con reflectores no, porque empezó a sudar la gota. Qué mamera, así me gusta. Y entonces digamos que una mañana me levanto con frío y me voy a calentar. Entonces me voy allá y me pongo en el rayo del sol y es cuestión de tiempo para que me caliente. ¿Sí o no? Es cuestión de tiempo para que me caliente. Piensen ustedes en que esos electrones pueden cambiar sus estados energéticos. Pensemos que un electrón aquí tiene cierta energía, o mejor dicho, pueden haber esas transiciones cuánticas. Un electrón puede pasar de esta órbita a esta órbita, se absorbe energía. Y un electrón que esté en esta órbita podría pasar a esta órbita si pierde energía. ¡Ojo! Pero así como los niveles están cuantizados en el átomo de Bohr, la energía está cuantizada y esa explicación la hizo antes Albert Einstein. Efecto fotoeléctrico, es decir, yo si tengo frío y me quiero calentar, pues me paro el rayo del sol y el tiempo hará lo suyo. ¿No es cierto? ¿Sí? Pero si quisiera este electrón cambiar a este estado de energía, tendría exactamente que absorber ese delta de energía que hay entre estas dos órbitas. Esa energía no puede ser más ni puede ser menos. Y entonces la energía Hν, o coloquémosles HF, para hablar de frecuencia. Esa energía inclusive podríamos decir que está cuantizada, es decir, viene aquí la luz, pero Albert Einstein pinta la luz, o mejor dicho, se imagina esos paquetes discretos de energía, también cuantizados de energía, como si fueran paquetes que en 1926 les van a llamar fotones. Ni siquiera Albert Einstein le llamó fotones, pero él se imagina la luz y funciona para la explicación, y funciona porque Planck ya había discretizado la energía, ya era contable. Entonces viene un rayo de luz, pero no cualquier rayo de luz. Es decir, cada material
tiene su frecuencia característica de la, o sea, mejor dicho, de aquí. Si yo quiero que este electrón se promueva, debería absorber un electrón, absorber un paquete de energía, ¿sí? Se desaparece de ahí y aparece acá. Si suena loquísimo, ¿no? Se desaparece. Hagan de cuenta que me voy a calentar yo. Y sabe, yo digo, no, pero esta luz no me sirve para calentarme. Miren, solamente hay luz de 700 nanómetros. No, yo necesito luces de como de 1000 nanómetros. Necesito es ultravioleta, ¿sí me entienden? ¿Sí? Cada material tiene su constante característica. Mecánica cuántica. ¿Ok? Y lo mismo sucede al revés. Es decir, si este electrón pierde una cantidad de energía exacta a esta, pues decae a este nivel de energía y emite. Miren la diferencia de dibujos, ¿no? ¡Qué loco! Estamos hablando de la luz, pero de la luz ya hemos hablado de esa dualidad onda-partícula. La podemos hablar de una vez porque en este momento estamos en el momento de las dualidades. Miren, aquí pinté la luz como unos paquetes de energía discretos, como paqueticos de energía discretos. Y aquí pinté la luz como una onda electromagnética, ¿ok? Y entonces si uno hace el repaso, ya podemos hasta empezar a mirar nuestro último modelo. Pero no me quiero adelantar, quiero que dejemos esto así, ¿ok? Los niveles están cuantizados, las energías están cuantizadas, ¿ok? Ese fue el aporte del señor Niels Bohr en 1913, ¿ok? Y entonces ya con todos estos elementos quiero que hagamos un cálculo. Quiero que hagamos un cálculo porque es un cálculo genial. Es decir, a ver, vamos con el átomo de hidrógeno. Átomo de hidrógeno, un protón y un único electrón. Un protón y un único electrón. Y el señor Bohr calculó lo que se llama como radio de Bohr, que en los libros bonitos se encuentra como A sub 0. Y el radio de Bohr es 0.5 por 10 a la menos 10 metros. O sea, ese es el radio del el radio de la órbita cuantizada del primer elemento de la tabla periódica, que es el hidrógeno. Y entonces miren, porque aquí hay un cuentazo de la magnitud de las fuerzas. Y con este cálculo nos vamos a dar cuenta. Miren aquí la constante de gravitación universal 6.67 por 10 a la menos 11. La constante eléctrica por 10 a la 9. Esta de dominio macroscópico, esta de dominio cotidiano, diría yo, ¿no es cierto? Esta se le denomina fuerza débil. Ya lo hemos dicho en otro capítulo, pero hoy la vamos a comparar con la fuerza eléctrica. A esto se le llama fuerza fuerte. Y a esta se le podría llamar una fuerza nuclear fuerte. Pero es que el alcance de esta cosa es pequeñito. Estamos pensando en tamaño, ¿sí o no? Entonces miren, si pensamos en esto, este es el radio del electrón del átomo de hidrógeno. Podríamos pensar en el tamaño, o sea, el tamaño de esta cosa. ¿Cómo colocamos aquí? El tamaño del núcleo. El tamaño del núcleo es del orden de 10 a la menos 15 metros. Entonces miren ustedes aquí, 10 a la menos 10, 10 a la menos 15. Y lo podría colocar aquí, pero no lo quiero colocar. Y entonces, dense cuenta, miren. Fuerza gravitacional, débil. Fuerza eléctrica, fuerte. Fuerza nuclear fuerte, pero de pequeño alcance. Allá en el alcance nuclear apenas. Y ya sabemos si cojo un núcleo y lo parto, no es tan fácil. Debo coger un elemento por allá bien inestable, un uranio, un plutonio, perdón, ¿sí? que esté bien gordote y darle para que haya fisión, y ya sabemos lo que sucede. Ese uso desafortunado del hombre del conocimiento para la guerra. Calculemos aquí la fuerza gravitacional. Miren, lo que vamos a calcular es la fuerza gravitacional entre el electrón y el protón. Y vamos a calcular la fuerza eléctrica. Los datos creo que ya los teníamos.
Ya los habíamos apuntado, muchachos, ¿sí? Datos que vamos a necesitar. La masa del protón, 1.67, 3 por 10 a la menos 27 kilogramos. La masa del electrón, 9.109 por 10 a la menos 31 kilogramos. De repente también necesitaremos la masa del neutrón, 1.675 por 10 a la menos 27 kilogramos. Miren lo que les decía, casi parecidísimas. Y por supuesto necesito la carga, pero la carga la vamos a trabajar siempre. La carga, coloquémosla aquí, 1.602, 1.6, así nomás, por 10 a la menos 19 coulombs. Y entonces, calculemos la fuerza gravitacional, la fuerza entre la masa del protón y la masa del electrón. Entonces coloquemos aquí 6.67 por 10 a la menos 11. Y entonces la masa del electrón 9.1 por 10 a la menos 31. Solamente lo voy a calcular con 3 cifras significativas. La masa del protón 1.67 por 10 a la menos 27. Noten ustedes que este es mucho más, tiene mucho más masa que este, ¿no? 4 órdenes de magnitud sobre la distancia al cuadrado, 0.5 por 10 a la menos 10 al cuadrado. Y aquí calculemos la magnitud de la fuerza eléctrica, la fuerza entre la carga, entre el protón y el electrón. Pues 9 por 10 a la 9, 1.6 por 10 a la menos 19. Pero es la misma carga, ¿sí o no? O sea que una vez al cuadrado, se ven que está Q y Q, ¿sí o no? Tienen el mismo valor. Sobre 0,5 por 10 a la menos 10 al cuadrado. Y a calcular se dijo. Allá cojan su calculadora y calculemos. Entonces, 9.1 por 10 a la menos 31. Por 6.67 por 10 a la menos 11. Ok, aquí dice que esto da con 3 cifras significativas. 4.05 por 10 a la menos 47. 4.05 por 10 a la menos 47 newtons. La veo 4.05 por 10 a la menos 47. Sí, es que no quiero cuadrar otra vez la cámara. Y esta, 1.6 por 10 a la menos 19 al cuadrado. Y dividido 0.5 por 10 a la menos 10 al cuadrado. Y por 9 por 10 a la 9. Eso da 9.22 por 10 a la menos 8. 9.22 por 10 a la menos 8 newtons. Pues a ver si no me equivoqué. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Ojo, que estamos calculando. Las dos fuerzas son de atracción, no las pinté ahí. Hay fuerza de atracción gravitacional entre protón y electrón, y hay fuerza de atracción eléctrica entre electrón y protón. O sea, la fuerza eléctrica sobre la fuerza gravitacional, y la fuerza eléctrica dio 9.22 por 10 a la menos 8, pequeñita. Y la fuerza gravitacional 4.05 por 10 a la menos 47. Y entonces 9.22 por 10 a la menos 8, ahora lo tengo acá. Y eso dividido 4.05 por 10 a la menos 47. Eso da 2.75. 2.28 con 3 cifras significativas por 10 a la 39. 2.28 por 10 a la 39 veces. Ese es el cálculo. ¿Qué puedo concluir de ahí? Para concluir este modelo y poder progresar. Esto lo puedo escribir básicamente de esta forma. Fuerza gravitacional o fuerza eléctrica, perdón. ¿Sí? Paso esto a multiplicar y me queda 2.28 por 10 a la 39 veces la fuerza gravitacional. Y quedó muy amontonado, pero aquí, miren, paso esto a multiplicar acá.
Y esta es la gran enseñanza. Fuerza débil, la fuerza de la moral. Fuerza fuerte, la fuerza eléctrica. Se me ocurre en este momento la anécdota que siempre me pasa con mis hermanos cuando vamos por el centro comercial vigorosos. ¿Sí o no? Caminando, echando chisme, nos ponemos eléctricos. ¿No es cierto? No se nota tanto la atracción gravitacional como la atracción eléctrica. ¿Ok? ¿Bien? Nos falta un modelo y pues de una vez lo vamos a hacer y de seguido, porque lo que tenemos que decir sobre este modelo es una sutileza, tal vez. Y acabamos nuestra clase de modelos atómicos desde el punto de vista de la física. Pero hablemos del modelo del señor Schrödinger. Entonces hablemos del señor Ernest Schrödinger. Schrödinger, este man es alemán. ¿Cómo se pronuncia? No sé. 1926. Voy a coger mi átomo de hidrógeno que hasta ahora estaba así y lo voy a pintar así. Voy a quitar esta pepa y lo pinto así. Incluso puedo quitar la órbita, porque la órbita es para una partícula. Y con este modelo lo que está diciendo el señor Schrödinger, ¿sí? Usando aquí el postulado de un... Es decir, vamos con la luz. Voy a colocar aquí a luz. Y cuando digo luz, me acuerdo de la luz. Me acuerdo de Beira Aguilar con la frase esa de... Y la luz corre tras el amor. ¿Sí? Que sirvió de inspiración para el tema del curso de física divertida. ¿Sí? Esa era Beira Aguilar, la poeta esa que... ¿Qué será de la vida de Beira? No tengo ni idea. Es filósofa y una vaina así. Y escribió en un poema, cuando estudiamos en la Nacional, yo leí el poema de ella. Desde ese entonces no la veo, no sé si es famosa. La luz corre tras el amor. ¿Sí? Y entonces ustedes han visto, vamos a divertirnos como locos aprendiendo. Hay una frase que está inspirada en esa, ¿no? Tan rápido como el fotón, a la velocidad del amor, no me alcanzarás. Hay que dar créditos, ¿sí? Ese pedazo de esa canción está inspirado en ese pedazo de poesía. Quién sabe si Beira se habrá inspirado en la física, pero dése cuenta que los artistas marcan el camino muchas veces, ¿sí? Muchas veces se imagina, viene siendo como la polémica entre los civiles y los ingenieros, los arquitectos, ¿no? Los arquitectos modelan el espacio, modelan el mundo, dan ideas. Vaya, construyalas. Muchas veces los artistas dicen cosas locas. La ciencia ficción esta vaina y viene la ciencia detrás, empujando, mirando que son posibles. ¿Sí? Y entonces, la luz. Vamos. Huygens, contemporáneo de Newton, onda. Newton, corpúsculo. Maxwell, 1875. ¿Sí? Onda electromagnética. Acabamos de ver a Albert Einstein que vuelve y los vuelve paqueticos contables. ¿Y la luz qué es? ¿Onda o partícula? Pues hoy en día, dualidad, onda-partícula. Y eso en ese momento ya estaba más bien claro. Y viene el señor de Broglie, un francés. Y la hipótesis de Broglie, así se llama, ¿sí? No voy a colocar fechas acá porque no me acuerdo cuándo nació, cuándo murió, cuándo lo dijo. Fue antecitos, ¿sí? Dijo, oiga, y si a la luz le pasa eso, ¿por qué no a los electrones no les pasará lo mismo? ¿A los electrones no les pasará lo mismo? ¿Sí? Los electrones no tendrán... Es decir, todo el tiempo hemos estado, desde que he pintado electrones así, he dicho que son así, pero los he venido pintando últimamente como una pepa, o sea, como una partícula. Y el hombre dijo, ¿y qué tal a la materia le suceda lo mismo? Y calculó la longitud de onda de los electrones. Y viene el señor aquí, el hijo de J.J. Thomson, se ganó el premio Nobel por descubrir experimentalmente, por medir experimentalmente las propiedades ondulatorias de los electrones en 1927, inclusive después de 1926. ¿No es cierto? Y entonces el señor Schrödinger, al que se le debe esa famosa ecuación de la ecuación de Schrödinger de la mecánica cuántica, que establece las propiedades ondulatorias de la materia.
¿Sí? Entonces con esto, con este descubrimiento del señor Schrödinger, con este modelo atómico, donde ya no pintamos el electrón como una partícula, sino como una onda estacionaria, y entonces viene la pregunta para nosotros, ¿somos partículas o somos ondas? Pues la respuesta es que tenemos que hacer es una nota, porque finalmente de pronto todo depende de las dimensiones. ¿Ok? Y de la misma forma como la luz en unos experimentos se comporta como partícula, efecto fotoeléctrico, en otros experimentos se comporta como onda. De esa misma forma los electrones, de esa misma onda los protones, de esa misma todo. Si uno le puede calcular, ojo, ya me metí aquí con la mecánica cuántica, eso será tema de otro curso, pero uno le puede calcular la longitud de onda de esta pelota. Y será tan pequeñita que podrá ser una onda, pero no se nota. ¿Ok? Ahí acabamos nuestros modelos atómicos, muchachos. Y des en cuenta que hablando de historia, nos metimos, hicimos muchos cálculos y ya tenemos tema de sobra para empezar a hacer cálculos, para empezar a practicar, para empezar a hacer y para empezar a pensar cómo es que vamos a aportar. Chicos, nos vemos, ha sido un gusto. Nunca había tenido tanto gusto y tan clase de modelos atómicos. Espero que la hayan disfrutado.